dedicar la clase de hoy para la elevación de alma de mi suegro, que acaba de fallecer, el papá de Lini, Reb Shmuel Ben Yosef Cohen, una persona. ¿Puedo acomodar esto? Porque sí. no se me ve. Sí, adelante, por favor. Ok. Él se dedicó mucho a enseñar, una persona muy cariñosa, muy apasionada, y quiero dedicar para la elevación de su alma a la clase de hoy. Algo muy interesante, siempre que rezamos por el alma de una persona, encendemos una vela. ¿Por qué encendemos una vela? ¿Qué es lo que la vela representa? La Torá nos dice que debemos ser Or La'amim, una luz para las naciones. ¿Qué es lo que una luz? Ya me acuerdo de lo que quería pedir. ¿Alguien tiene para cargar un iPhone? ¿Cargador? ¿No? Cargador. Porque no ando en mi carro y no tengo como otro. Gracias. Entonces, Carga el equipo que no funciona. Ok, muchas gracias. ¿Qué quiere decir Or La'amim? Ser una luz para las naciones. ¿Por qué no? Dios no nos dice sean un maestro para las naciones, o sea, aquellos que predican o que enseñan. La luz tiene algo muy especial. La luz no dice debes hacer así. La luz no obliga, no impone. La luz lo único que hace es aquí estoy, yo ilumino, yo muestro con el ejemplo cómo puede una persona ser luminosa, tener una buena vida, ser alegre. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos una vida de tal manera que la gente, no es que le estoy, tú debes hacer eso, no. La luz, dicen los maestros, atrae. Donde hay luz la gente, eso atrae a la gente. Entonces, ser un ejemplo de vida tal que iluminemos a la gente y la gente quiera imitar ese ejemplo. Voy a hablar un poquito de mi suegro y como dije, fue una persona muy especial. Él realmente cuando entraba a un cuarto iluminaba el cuarto, pero no como la gente dice, sino realmente. Trajo al mundo 17 hijos, 10 niñas y 7 niños. Y nunca lo vi quejarse, enojado, angustiado, decir, ¿cómo voy a alimentar a tantos? Al contrario, él daba y daba y daba y irradiaba esa energía increíble. Y eso es lo que Dios nos pide que tengamos. En el templo había un candelabro. ¿Cuántos brazos tenía el candelabro? 7 brazos. ¿Qué es lo que representan esos 7 brazos? La luz que debemos compartir con las naciones. Todos nosotros, los que conocemos la senda de Abraham, que estamos viviendo estos días en la Perashá, tan hermoso día a día la vida de Abraham, como él encontró a Dios, como Dios se le revela los distintos sacrificios y pruebas que Abraham tiene que pasar. Entonces todos los que tenemos ya un poquito de esa luz de Abraham vino, Abraham nuestro patriarca, tenemos la responsabilidad de compartirla con el mundo. ¿Qué es lo que representan los 7 brazos del candelabro? Las 7 mitzvot universales que todo ser humano debe seguir. Y como estamos con alguna gente nueva, aunque ya hemos hablado, pero en el pasado hemos hablado mucho del punto de vista halájico.
estudiamos con profundidad, que es lo último que estamos viendo, de 2 volúmenes de las 7 mitzvot de los hijos de Noah. Hoy quiero compartir con ustedes un poco una perspectiva más cabalística de qué es lo que son estas 7 mitzvot, cómo están representadas en el candelabro y cómo cada uno de nosotros tenemos que irradiar esa luz constantemente en cada oportunidad que tenemos, compartir esta luz. El líder de nuestra generación, Rebbe de Lubavitch, cuando tomó el liderazgo del movimiento hasídico, el año 5711, que equivale al 1951, él tomó el liderazgo de una forma muy interesante. Creo que lo hemos estudiado aquí en una ocasión, dando un discurso hasídico muy profundo, se llama Bati Legani, es decir, vine a mi jardín. ¿Y por qué lo hizo él? Porque el sexto Rebbe, justo antes de morir, había pedido que en el día 10 de Shvat se estudie un escrito que él hizo sobre esta parte del cantar de los cantares tan cabalística, que explica cómo Dios regresa a su lugar, su morada original, y en muy pocas palabras cuenta cómo Dios estaba en el mundo cuando creó a Adán, que dice Ruach Elohim merajefet al pnei hamayim, que el Espíritu de Dios flotaba, estaba sobre el agua. Con el primer pecado se alejó al primer cielo, con el segundo hasta el séptimo cielo, que Dios se fue alejando por los pecados de la humanidad. Abraham es el que empezó a revertir el proceso, traer a Dios del séptimo al sexto, Isaac, hasta que en la generación de Shlomo Amelech, el séptimo líder, dice Dios Bati Legani, regreso a mi jardín, a mi lugar original, cuando se inauguró el templo, el gran templo de Jerusalén. Entonces, lo interesante es que el sexto Rebbe da este discurso y dice, el número 7 es el especial, el 7 es el que trae la presencia de Dios al mundo nuevamente, el séptimo va a ser la generación del Mashiach. Y el Rebbe así aceptó el liderazgo del ser Rebbe. Por un año se rehusó, no quiso ser Rebbe, únicamente cuando le insistieron mucho, y después, justo al año de que falleció su predecesor, él dijo un discurso elaborando lo que él había dicho, y de esa manera él aceptó el liderazgo, diciendo: nosotros somos la séptima generación que va a hacer brillar las 7 luces nuevamente del candelabro, y dijo, y esa es nuestra obligación. Hasta el momento los judíos no podían influir sobre la humanidad porque estaban perseguidos en la mayoría del mundo. Estamos hablando justo después de la Segunda Guerra Mundial. Dice, ahora está cambiando la situación y podemos ser una influencia positiva, y tenemos ese mandamiento de ser por la amistad. Y el Rambam codifica de que debemos compartir esa enseñanza, pero el rabínico de la época del Rambam hasta ahora nunca hubo la oportunidad para los judíos de hacer eso. En los países árabes teníamos que estar con la cabeza baja, porque si no perdían la cabeza el que no lo tenía. En Rusia, en Europa había pogroms, había persecuciones, los judíos estaban en guetos. No podíamos interactuar y menos predicar a la humanidad nada sobre valores morales. Le dice el rey, ahora hasta nuestra séptima generación tenemos ese increíble regalo, posibilidad de hacerlo, y con la posibilidad viene la obligación y la mitzvah de hacerlo. Entonces, para entender un poquito mejor qué es este concepto, vamos a imaginarnos, eso es bueno también cuando tenga posibilidad de hacer una meditación, cerrar los ojos y pensar en esto, que toda la humanidad realmente somos un organismo, somos una
creación de Dios y todos venimos de una fuente, como dice Abejal de Kular, todos compartimos el mismo Padre. Todos somos una unidad, no solo todos los humanos, todos los animales, vegetales, minerales, todos somos una creación de Dios con una meta. Dios nos puso en este mundo con una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? La solo dirá Betachtonim, hacer una morada para Él en este mundo. Él creó un lugar, en cierto modo se puede decir que hay vacío de Dios, que no está obvio, es el único lugar en todo el universo espiritual y material en que no es obvia la presencia de Dios, para que nosotros lo traigamos al mundo, para que nosotros como humanos demos valor a lo mineral, vegetal, animal y unirnos en esa conciencia tan importante de que todo es parte de Hashem, todo es parte del Creador. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Realmente el concepto de las 7 mitzvot universales no es una religión en el sentido de lo que la mayoría de las religiones son, que tienen templos o iglesias o sacerdotes o gente encargada o necesidad de convertirse. No, nadie tiene que cambiar lo que es, ni su lugar, ni cada ser humano puede en sí mismo, como es él, encontrar esos 7 brazos de la menorá, esos 7 vínculos con Dios y vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Noah fue el que empezó, el que puso la semilla, por eso le llamamos las 7 mitzvot de Noah. Pero realmente, como estudiamos en las Perashot recién, él no se preocupó de diseminar esa enseñanza, sino más bien de practicar esas mitzvot. Abraham fue el primero el que publicó de una forma muy convincente esas 7 verdades y creó mucho conflicto, porque hasta ese momento la gente, los gobernantes decían yo soy Dios, Nimrod, etc. Y cuando dicen no, hay un solo Dios, no corpóreo, eterno, etc. Por eso terminó en el Kibshan Ha'esh, en el fuego, lo quisieron quemar. Entonces, lo poderoso de esto, vamos a seguir el proceso que Abraham siguió. Nadie le enseñó, nadie le dijo. Él con mucha sinceridad empezó a analizar todo el sistema que había de servir a Dios, de idolatría o de religión, como uno quiere llamarlo. Y él con su propia lógica, y con su instinto también, intuición, se dio cuenta de que nada de lo que se practicaba era verdad. Y creó una conexión muy natural, muy profunda con Dios. Ahora, esta conexión, él lo llegó a través de su pensamiento y su lógica. Pero no es algo que está limitado a la lógica, porque la lógica inclusive tiene ciertos pasos y ciertas creencias que uno tiene que tener para que esto es lógico, esto no es lógico. Vamos a analizar uno por uno estas enseñanzas que empezaron con Abraham y tienen como finalidad realmente unir a toda la humanidad. Si alguien tiene una pregunta, si hay algo que no explico claramente, por favor, no pueden interrumpir, no hay problema.
también voy a dar al final un tiempito, no sé cuánto tiempo, cuánta paciencia tenga la gente, llevan 2 horas aquí ya, pero hacemos 15 minutos más y después preguntas, ¿te parece bien? A las 8, sí, hacemos una preguntas. A las 8 hacemos preguntas. Oh. Todas las 8. Son las 8. Sí. Oh. Espera, son las 8. Faltan 5. Ah, no, sí, nosotros. Sí, no te preocupes. ¿Ah? No se preocupe. Ok. Eso es. Hacemos unos minutos más y después abrimos las preguntas. Perfecto. Como dijimos, todos somos uno porque venimos de uno. Y eso es realmente lo bonito de estas 7 mitzvot, que están diseñadas a unir, porque eso es lo que la luz es, eso es lo que entonces luz para la nación. Si una persona toma 2 velas y las une, van a crear una sola flama. Ese es el principio tan importante que tenemos que darnos cuenta que si algo une a la gente, eso es algo divino. Si algo separa a la gente, quiere decir que no estoy hablando, actuando de una manera divina. Entonces, el principio de que hay un Dios, que es el mismo Dios para toda la humanidad, que nos crea a todos por igual y que no es algo físico y no puede ser limitado o descrito de ninguna manera, es lo que tanto ruido le hizo a la gente y tanto lo hizo conflictivo a Abraham. Pero es muy interesante porque originalmente toda la humanidad creía en un único Dios. Creía Adán y Eva, sabían que había un Dios que los creó. Pero a través de varios siglos la gente fue diciendo, sí, hay un Dios, pero ¿para qué le vamos a molestar a Dios con nuestras cosas? Mejor hablamos con sus agentes, o con sus ángeles, o con el sol, con la luna, y se fueron olvidando de ese Dios que lo sabe todo y que es omnipresente y omnipotente, y se dedicaron a servir a dioses más físicos, porque era mucho más cómodo. O sea, como en la época de Abraham, los paganos llevaban un plato de comida frente a un dios de madera que ni lo comía, no se quejaba, no exigía nada de uno. Y Abraham nos hizo regresar a lo que realmente sabíamos toda la humanidad que era verdad. Pero hay muchas verdades que nos hacen incómodos y nos molestan y no nos... ¿Por qué? Porque obliga esa verdad a actuar de una manera que sabemos que la única manera que pueda haber un código moral es cuando ese código viene de por encima de la humanidad. Porque si lo dejamos a la humanidad para decidir qué es un código moral, sabemos lo que los nazis decidieron que era un código moral, sabemos lo que muchas culturas a través de la historia decidieron que era moral. La gente más educada, los griegos, los romanos, eran muy grandes intelectuales, pero extremadamente corruptos y no valoraban la vida, no tenían santidad ni moralidad. Entonces, el principio es que tiene que haber un Dios que es el que pone las reglas y debemos creer en Él sin ningún tipo de reserva. Y el momento realmente en que se hizo el gran cambio fue cuando Dios se manifestó y entregó la Torá. Porque hasta ese momento la religión judía era parecida a muchas otras religiones, en el sentido de que Abraham, Isaac, Jacob tenían relación con Dios y ellos enseñaban a otros. Así como uno puede decir que Jesús dijo que Dios le dijo algo, que Mahoma o que John Will, quien sea. Pero el monte Sinaí fue algo distinto. Dios se manifestó claramente a toda la humanidad. Presente había millones de judíos, pero en ese momento se escucharon los mandamientos en todo el mundo, en todos los idiomas, para que
no quepa dudas de que este es el Dios comunicándose con todos. Y eso es lo que distingue al judaísmo de otras religiones, que no es que una persona dijo algo y le creo o no le creo. Todos lo presenciaron. Entonces yo ahí estuve y le contamos a nuestros hijos y el hijo al hijo, etc. Esa es la forma en que nos relacionamos con Dios. Y gracias a Dios, hoy en día la mayoría del mundo entiende que Abraham fue el principio de lo que es todas las religiones, la mayoría de las religiones. Y por eso es tan importante respetarlo a ese Dios. Y respetarlo no quiere decir nada más no hacer idolatría, sino en el sentido literal de servir a un metal o un pedazo de madera. Sino estar consciente de que si yo, por ejemplo, estoy 2 horas en tráfico, y yo me enojo por estar en el tráfico, ¿qué pasa? Estoy haciendo idolatría. Estoy diciendo que Dios está haciendo algo que no debería hacer. O sea, ¿por qué estoy enojado? Si Dios me está haciendo, quiere que esté 2 horas sentado en el carro, es por algo, porque ahí debo estar. Algo tengo que lograr, algo tengo que hacer. Entonces, idolatría se puede hacer de muchas maneras. Si una persona pasa demasiado tiempo en el trabajo en vez de estar con su familia o con su comunidad, eso es una de las más comunes formas de idolatría, pensando que voy a ganar más dinero sacrificando tiempo. Hay que trabajar, pero no hay que excederse. Entonces, la idea de respetar a Dios y no estar consciente de que no hay nada fuera de Él. El Rebbe Lubavitch dice que una de las hermosas realidades en que estamos es que todo ser humano hoy en día puede entender qué quiere decir en od milvado, que no existe nada fuera de Él. Cualquier ser humano hoy en día puede, en el internet hay tanta conocimiento y tanta facilidad para relacionarse con Dios. De estos dos se deriva realmente de cierto modo los otros, así como los 2 primeros mandamientos los otros, pero vamos rápidamente a repasarlos y ver qué es lo que la Kabbalah nos dice de ellos. El tercero es la importancia de la vida. ¿Por qué? Dice el Talmud que el que salva una vida es como que salvó todo el mundo. Porque si nosotros miramos energéticamente qué es un ser humano tiene una parte de Dios dentro de él. Eso es lo que nos da la vida, lo que nos hace que existamos. Entonces, ¿cuánto de Dios uno puede, no es posible, pero destruir y es aceptable? Nada. Cada vida, muy triste que una vida se perdió aquí enfrente, por eso tenemos que, siempre que nos enteramos de algo triste, de algo malo, negativo, es para que tomamos una lección y vemos qué puedo hacer yo para mejorar. Si no, no me hubiera enterado. Si no fuera que yo tengo una deficiencia en lo que es el respecto a la vida, no me hubiera enterado que asesinaron a una muchacha. Entonces, yo tengo que decir, bueno, ajá y tener libo, eso es lo que el Rebbe siempre decía. El que está vivo tiene que llevarlo a corazón. Digo, ¿de qué manera yo no respeto la vida? Puedo pensarlo muy fácil. Estudiamos ayer que el que habla la shonara, el que habla mal del prójimo, es comparado a asesinar. ¿Por qué? Porque no estoy... Ya hice peor inclusive que asesinar a alguien físicamente, porque lo está asesinando espiritualmente. El alma y el cuerpo físicos en algún momento se van a separar, después de los 120 años siempre decimos. Pero el asesinato moral o espiritual es algo que nunca debe suceder. Entonces es mucho más trágico cuando se habla mal del prójimo que cuando se le quita la vida físicamente. Entonces es algo que yo lo tomo como una lección para mí, tener mucho más cuidado en cómo hablo del prójimo. Y no solo inclusive la shonara, sino cuando critico a una persona, lo hago sentir mal.
le quito energía, lo deprimo, lo hago sentir mal, también es una forma de quitar la vida. Entonces, valorar la vida no solo quiere decir la vida física, sino la vida moral, espiritual de cada persona. La otra ley que interesantemente también tuvimos unas discusiones muy interesantes, parece algo muy simple: no comer parte de un animal vivo. Quiere decir, tenemos que ser muy conscientes en cómo consumimos todo lo que consumimos. Nunca quitarle a algo energía o la vida que de otro modo podría haber crecido, o sea, parte de este organismo todavía está con vida, y obviamente nunca a causar sufrimiento a nada ni a nadie. O sea, ni siquiera podemos arrancar una hoja de pasto si no tenemos necesidad para hacerlo. ¿Por qué matar a un vegetal si no lo necesitamos? Todo lo que está en el mundo está porque Dios decidió que esto debe estar aquí. ¿Quién soy yo para decir ya no? Yo le voy a cortar aunque sea parte. Eso es lo que dice Eber Minachai, consumir parte de algo que está vivo también es negativo. Y hay una prohibición también de Bal Tashchit, de no destruir. Cada cosa que usamos, que consumimos, tiene que ser de forma consciente y positiva. Y esto está muy relacionado también con la quinta mitzvah, que es respeto a la propiedad. Si Dios decidió, por ejemplo, que me obsequien esta equipa tan bonita, muchas gracias, que ahora me pertenece a mí, es por algún motivo. Yo tengo que usar esta equipa para decir el Shema Israel, quizás en algún momento para cuando pongo tefilín con otro judío, que él use esta equipa y haga una bendición. Dios me lo hizo llegar a mí y yo tengo una misión que hacer, que lograr con esto. Si Dios no lo permite, alguien me la quita, está quitándome parte del mundo que Dios me dio a mí para elevar. Y esto también contesta la pregunta. Estoy seguro que ustedes estudiaron la Perashá, cuando Abraham le dice a Sarah: di que eres mi hermana y gracias a eso me va a ir muy bien, me van a dar muchos regalos. ¿Sí estudiaron eso? Sí. ¿Cómo puede ser que a Abraham le importe tanto recibir regalos, recibir fortuna? Obviamente hay algo mucho más profundo. Él sabía que los judíos teníamos que estar 400 años esclavos en Egipto para elevar todas las chispas de energía que había ahí, que están en los objetos físicos y materiales. Y él quiso adelantarse, ir quitando, elevando esas chispas para que en vez de 400 años, que realmente así fue, sean muchos menos años de esclavitud. Tuvieron 210 años porque empezaron a contar los 400 de este momento, y de los 200 no todo el tiempo fue de esclavitud. Entonces, cada uno tiene una parte en el mundo que tiene que elevar. Entonces, por ejemplo, si Dios hizo que este agua me llegue a mí para hidratarme, si yo voy a vertir el agua en el suelo, entonces perdí esa oportunidad. Una parte, o si otra persona lo hace, estamos hablando respecto a la propiedad, otra persona lo hace, me está quitando algo que era para mí, para elevar. Y nunca podemos saber, como la famosa historia del Baal Shem Tov, que le dijo a su alumno: vamos a viajar. Viajan 6 horas, llegan a un arroyo, toman un vaso, quitan del arroyo agua, dicen la verajá, toman y regresan 6 horas. El alumno le dice: estaba muy sabrosa el agua, pero también hay metzibus, ¿para qué viajamos todo el día para tomar agua? Dice: en el agua que tomaste estaba encarnada el alma de tu papá. Al decir una bendición, obviamente el papá había hecho algo muy serio para haber terminado
en un mineral, pero al decir la bendición la elevaste y la liberaste. Entonces todos tenemos una partecita en el mundo. El tzadik tiene el GPS que lo dice, esto está, pero nosotros no necesitamos GPS. Si Dios me dio algo, eso es para que yo lo use de la mejor forma posible. La sexta mitzvah es la de la moralidad sexual. El acto íntimo es la mayor expresión de espiritualidad que el ser humano tiene, que nos unimos con Dios a través de la intimidad para traer un alma al mundo, para crear la vida. Nada más elevado que eso. Pero siempre que hay la posibilidad de elevación, de grandeza, de santidad, Dios creó un mundo parejo, está la posibilidad del opuesto. Y por eso es que es tan serio los pecados de homosexualidad, de adulterio, de incesto, de tanta tentación también cierta gente tiene para eso. ¿Por qué? Porque es tanta la energía positiva, tanta la luz que existe, que también la oscuridad trata de infiltrarse. Pero lo importante y lo bonito es que la luz siempre conquista a la oscuridad y tiene mucho más poder. Y con querer esa luz logramos tenerla. Y por último, algo único para los humanos es tenemos que tener justicia. Los peces en el agua, en el océano, no tienen cortes de justicia. Las aves, es un regalo especial que Dios nos dio a la humanidad, que tenemos la posibilidad de ser socios con Dios en tener justicia en el mundo. Entonces, si tenemos la posibilidad, tenemos la obligación de usarla. ¿Y qué quiere decir? Dios nos puso a todos en este mundo para que sigamos una conducta que es lo que hemos descrito. Y siempre que vemos algo que va en contra de esa conducta, tenemos la obligación de protestar, oponernos, batallar en contra de esa oscuridad. Tenemos la obligación de crear justicia en donde vamos, en donde estamos, y estar conscientes que cada acto, que cada acción, que cada ser humano hace, afecta a todos. Como dijimos antes, todos somos un organismo, todos somos parte de uno. Cada vez que hacemos algo positivo, estamos ayudando a toda la humanidad, trayendo energía especial. Y hoy estamos ya, a través de la tecnología, a través de la unidad realmente que existe en el mundo de la comunicación, tenemos la posibilidad de unirnos todos para la paz, para el amor, para traer luz y enseñanza, para poder llegar al tiempo que Dios nos prometió, cuando va a ser un día que sea Shabbat para la eternidad, cuando las 7 velas brillen nuevamente en el candelabro, brillen en el mundo a través de seguir estas 7 reglas para unir a todos en el servicio de un Dios. ¿Alguna pregunta? Cuando dice 7 generaciones, ¿se refiere a lo que está escrito en el Sefer Yetzirah? Pues 7 generaciones. ¿Cuáles 7 generaciones? Hay muchas, fueron 7 generaciones. Al principio la platita. Fueron 7 generaciones que alejaron a Dios a través de los 7 pecados. Los cielos. Desde Adán, el pecado de Adán, el pecado de Caín, el pecado de Enosh, etc. Después Abraham. Es interesante porque hay 2 formas de contar las 7 generaciones de Abraham en adelante. Perdón, podemos contar directo: Abraham, Isaac, Jacob, Leví,
Kehat, Amram y Moshe. Entonces Moshe es el séptimo y Moshe fue el que trajo la presencia divina en el Mishkan, en el templo móvil, tabernáculo del desierto. O podemos contarlos distintos a los 7 pastores. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David y Shlomo. Y ahí termina con la construcción del gran templo de Jerusalén, que es cuando se dijo el Bati Levaní, vine a mi jardín. Entonces hay 2 maneras de hacer la cuenta. En el caso de las cortes, estamos viviendo días difíciles porque la maldad como que se va haciendo ley y llega un momento en que a veces como que no podemos hacer nada. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer algo. Entonces, hay mucha gente que ya es consciente de eso. Entonces, hay 2 caminos a seguir. Uno, se puede hacer Beit Din, tribunales de justicia internos. Por ejemplo, aquí se puede hacer un tribunal en el que gente que quiere, de acuerdo a la luz de la Torá, de la sociedad, llegar a un arbitraje, llegar a un acuerdo sin los gastos de licenciados, sin los gastos de los peligros de estar en una corte corrupta o algo así. Esto sería una muy buena idea, que tengan aquí un tribunal privado. Hay Batei Dinim así en todo el mundo. Y si necesitan apoyo con eso, con mucho gusto. Hay muchos Batei Dinim, tribunales que funcionan localmente, pero cuando hay un tema muy, como Moshe dijo, un tema muy grande, ya traen a un rabino de afuera. Esa es una manera en que se puede avanzar en ese camino. Otra manera es, hoy hubo elecciones en Estados Unidos, semana pasada en Israel, no sé cuándo en México, pero cuando haya elecciones, elegir a la gente más decente y hablar con ellos y decirles: queremos que haya justicia, queremos mejorar una reforma judicial. Yo no soy experto, la verdad, en cómo funcionan las cosas en México, pero queremos que haya justicia, que vamos a elegir a quienes nos van a ayudar a vivir en un mundo más moral. Es muy importante eso. Estamos viendo que a veces las minorías, como el movimiento gay, se imponen a las mayorías. Y a veces tanto los políticos como los votantes se preocupan por eso y les hacen caso. Y la gran mayoría que a veces está en contra no lo puede lograr. Es por un solo motivo porque ellos les ponen más ganas, son más apasionados. Por eso es que hacen más ruido y les prestan atención. Si nosotros haríamos más ruido, nos haría caso a nosotros. Y más que nosotros, cuando estamos del lado de la luz. La luz disipa la oscuridad. O sea, es algo tonto y lógico, pero que están tan apasionados y tan vocales y tan que les prestan atención. Está contento por imagino, ¿no? Por la triunfo de Benny. Gracias a Dios. Baruch Hashem. En Israel están las cosas bien, espero que en Estados Unidos estén las cosas bien, en México, en todos lados, que que la gente elija buenos gobernantes y que mejoren sus países, que hagan bien su trabajo. Ahorita que comentó de Abraham y que bajó a Egipto, me acordé que estábamos platicando en Shabbat precisamente eso, que nada más Abraham y Jacob bajaron a Egipto. ¿No? ¿Por qué no? No, muy buena pregunta. Yitzhak era Geburah. Geburah quiere decir fuerza y limitación. Él nunca salió de la tierra de Israel. Él
interesante, paralelo en el movimiento jasídico también, el Baal Shem Tov viajaba mucho. El Maggid siempre se quedó en su corte y la gente venía a él, así fue Isaac. Abraham era de Gesed, de expansión, de dar. Isaac fue Geburah. Por ejemplo, Abraham cavaba pozos de agua para la gente, no le importaba qué pasaban con ellos. Isaac no cavó ningún pozo nuevo, pero los que había cavado su papá los reconquistó, los reinauguró. Eso es Geburah. Otro motivo también es porque él era una olat mima, él era un holocausto, que él subió al altar. Y lo que sube al altar no puede salir de la tierra santa. Algunas cosas no pueden salir de Jerusalén, unos no podían salir del monte del templo. Entonces él tenía esa santidad, aunque no fue sacrificado, pero el subir al altar nada más ya santificó. Y lo mantuvo toda su vida y por eso no podía salir de Israel. Como el Cohen Gadol que no salía, que podía entrar en el templo. Una pregunta más, si alguien tiene. El rabino de Lubavitch nunca salía tampoco de su lugar donde estuvo el 770. Es buena pregunta. Él sí, él en casi 50 años que fue rebelde, nunca se tomó un día libre, casi nunca salió, pero sí fue a visitar a un campamento de Gan Israel de niños en una ocasión. Es para eso, presidentes, otros que dicen no, tenían que venir a él, pero niños que estaban estudiando, ahí él sí fue a visitarlos, fue una visita muy histórica. Pero eso no porque era Geburah, eso porque era Malhut. Un rey no va a ver a otros, otros vienen a verlo a él. Rabino, ahorita que comentó eso, ya sabemos que cada uno de los patriarcas tienen una sincronía con el árbol. ¿Por qué Adán y Noah no están representados en el árbol? No son pasos, son antes del proceso del árbol. El judaísmo realmente empezó con Abraham. Pero la base era, a fin de cuentas, la generación que estamos todos nosotros es Noah. Me quedaba pensando, bueno, ¿por qué Noah, que es la base de esta humanidad, por qué no está representada en el árbol? Está por encima, antes. Hay muchos niveles antes del árbol, Adam Kadmon, hay muchos. Rabino, cuando habla de Abraham, que es el que inicia el proceso del único Dios, pero dentro de esa época ya existía un monoteísmo, ¿no? Por ejemplo, está Melquisedec, o por ejemplo hay una interpretación, creo que es de Rambam, donde habla que los tres Melahim que visitaron esta parasha que viene, que eran profetas o que eran que podían ser adoradores de Hashem, o sea que existe la posibilidad de que había más personas que adoraban a Hashem. Estos eran ángeles, bueno, sí había, pero estos no eran personas, estos eran ángeles. Sí, pero sí había personas, pero esas personas no se dedicaban como Abraham. Había monoteístas en lo personal, pocos, pero no como Abraham, que se dedicó dos cosas. Uno, a enseñar a las masas sobre el único Dios. Y Dios, como dice la Parashá, que tenía el poder el de transmitir a su descendencia esa pasión por el Dios único y que haya continuidad. Eso fue lo importante de Abraham, que nos heredó a todos nosotros. Es el transmitir, esa sería como la diferencia. Exacto. La transmisión es lo más importante, porque si no muere con la persona. Había grandes tzadikim, pero no hubo continuidad de ellos. Muy bien, aprecio la paciencia de ustedes. ¿Y cuándo podrán visitar nosotros? 2 semanas?
me gustaría, hace 2 semanas no voy a estar en la ciudad. Me gustaría hacerlo mensual, si se puede hacer la clase. ¿Tiene un calendario, hermano? ¿No? Para poner la fecha de una vez. Pero no es, ¿qué es ese? No es el año, ese es nuevo. 22. Está cargado. Gracias por el cargador. Muy bueno. A ver, hoy es el 8 de noviembre. El 6 de diciembre puede ser un buen día, ¿no? Sí, 6 de diciembre, bueno.